Comenzamos nuevamente Marketing en Fácil, 10 de la mañana con 02 minutos en este Viña del Mar bastante frío. Estamos comenzando. Este y todos los lunes tenemos una cita con el emprendimiento. Comienza Marketing en Fácil con Giancarlo Barbagellata. Negocios, tendencias del futuro, economía y mercados. Sumérgete en 60 minutos de opinión, discusión, experiencias e historias con los principales actores que día a día salen a ganarle a la vida con sus emprendimientos. Llegó la hora de Marketing en Fácil en Viña FM. Comenzamos un nuevo capítulo de Marketing en Fácil aquí en la Viña FM 107.7. Saludamos a todas las plataformas conectadas, LinkedIn, Twitter, por supuesto, Instagram, YouTube y Facebook, además de todos los medios adheridos que se suman, que los vamos a aprovechar de saludar rapidito, como TV en Placilla, que está con nosotros, Cero Anestesia, Radio Mágica Virtual de la región metropolitana, San Pedro Conecta, por supuesto el CDG Live, Maipú TV y Click TV también, que nos permite llegar a través de la señal de cable, a través de Mundo TV a lo largo de todo Chile. También diario El Centro en la séptima región. Así que saludamos a todos los que se empiezan a conectar con nosotros en esta cita que tenemos los días miércoles 13 horas en nuevo horario. Así que seguimos con esta ruta de opiniones de emprendedores, gente del ámbito de la política, la economía, y esta semana tenemos un nuevo invitado que lo anunciamos ayer vía redes sociales, así que le damos la bienvenida a Fernando Cartes, creador de contenido, estudiante de Derecho, creador de contenido digital. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy buenas tardes, Giancarlo, muy contento por estar acá el día de hoy, agradecido también por la invitación y advertirles a todos nuestros auditores que nos están escuchando en la radio y a quienes también nos están viendo a través de las distintas plataformas, que se viene un programa bastante interesante hablando de temas contingentes y temas que nos aquejan a todos como ciudadanos. Oye, están pasando hartas cosas en términos políticos, está lo del pacto, está la reforma de pensiones, está todo tensionado además justamente por todo el escándalo de las fundaciones, que parece no terminar, parece que cada vez queda una hebra diferente. Y hay una gran decepción, no sé cómo lo estás viviendo tú. Yo noto una tremenda decepción, no del Frente Amplio, porque evidentemente ellos son los estandartes de este problema que tienen actualmente, pero la gente finalmente se decepciona de la política y de los políticos, los mete todo en el mismo saco y dice, bueno, llegaron otros a robar, ¿para qué votamos? Y empieza todo esto. Yo creo que el daño que se le termina haciendo a la credibilidad pública es severo, y ya la quinta, la sexta, la novena, ya no es reversible. Ya la gente evidentemente que 20, 30 años escuchando de robo, más robo, ¿cómo se convence nuevamente a la gente de luchar por la idea? Efectivamente, Giancarlo, estoy muy de acuerdo contigo en ese punto. Creo que existe una desafección tremenda de la gente hacia la política. Creo que no existe un interés fehaciente de los ciudadanos de poder participar en las instancias ciudadanas y menos aún de participar en instancias políticas, producto justamente de lo mismo, de la desconfianza que producen las autoridades políticas, de la desconfianza que producen las autoridades de gobierno, al no ser transparentes con la ciudadanía. Respecto al pacto, hay varios puntos que me gustaría desglosar. En primer lugar, el pacto, por definición, es un acuerdo entre dos o más voluntades, en relación a la que estas voluntades contraen derechos, pero también contraen obligaciones. Y me parece que el acuerdo que pretende entregar el gobierno, más que un pacto, es una imposición. El gobierno interpela al gobierno al no estar de acuerdo el gobierno interpela a la oposición por esta no estar de acuerdo con la propuesta que estos están entregando. La interpelan de tal forma que la hacen ver y la hacen quedar frente a la ciudadanía como una oposición que no dialoga y que no quiere avanzar. Sin embargo, el gobierno también creo que va en contra de la voluntad del soberano,
la voluntad del soberano que decían defender a lo largo de su trayectoria política desde la Revolución Pingüina, estos representantes del pueblo hoy van contra el pueblo que no quiere que le cobren más impuestos, que no quiere un alza de impuestos justamente porque no confía en cómo posteriormente estos impuestos van a poder ser utilizados para entregarle un servicio, ya sea en seguridad social, educación, salud. No confía en este servicio que le puede entregar el Estado y por consecuencia no quiere que le cobren más impuestos porque no sabe qué se puede hacer. Y todo esto también lo podemos llevar de la mano justamente con el caso Fundaciones, que también creo que es bastante largo para hablar, y justamente se relaciona con esta desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política, que provoca una desafección posteriormente en la política, y esto se traduce en una no participación y además en no querer y en no aceptar las propuestas que entrega ya sea un gobierno o bien los legisladores. Oye, y fíjate que, no, estoy totalmente de acuerdo, fíjate que están reclamando harto del tema del chantaje, ¿cierto? De que cómo nos van a aprobar algo o nos están pidiendo el tema de Jackson y todo esto, pero la política al final te deja esta arqueología de tus actitudes previas. Entonces, si bien podríamos, entre comillas, estar de acuerdo con que una cosa no tiene nada que ver con la otra, entre comillas, pero ahora salió el tuit donde sale el diputado el diputado Boric, diciendo que si no echan a Rosas, el comandante de Carabineros, estoy hablando 2019 por ahí, ellos no aprobarían el presupuesto de Carabineros. No sé, hay un eco parece, ¿eh? No sé si cambiaste algo del audio. No, todo sigue igual. A ver. Algo parece que se escucha como un poquito de eco. Pero te decía, en el fondo era el mismo chantaje, decía, si no echas a él como diputado presionando al presidente, nosotros no aprobamos el presupuesto Carabineros que no es para Carabineros, es para la seguridad de todos. Entonces, ahí la gente yo creo que se tiene que dar cuenta un poco de por qué la política siempre termina haciendo una y otra vez lo mismo, y ahora los que están en el poder reclaman lo que antes era en oposición, y así nos vamos repitiendo, y ese sentimiento de la gente, no, estos tipos nuevamente están en lo mismo, yo no sé si esto va a terminar cayendo en la credibilidad más baja de la historia de la política, del Senado, de los diputados, de los ministros. No nos damos cuenta, pero estamos cayendo en un hoyo tan profundo que va a ser muy difícil revertirlo, y eso es preocupante porque podríamos perder el valor de la democracia, y se está viendo en algunas encuestas. No es menor. Efectivamente, lo que tú mencionas es bastante interesante. En primer lugar tenemos al diputado Boric, el tuit del diputado Boric versus la declaración del presidente Boric, que normalmente dista mucho una cosa de la otra, porque me acuerdo muy bien cuando el presidente Piñera, cuando Boric salió electo, le dijo que otra cosa era con guitarra, y Boric se reía de una forma bastante soberbia y le decía, esperemos hacerlo mejor que usted, presidente Piñera. Hoy en día creo que el gobierno, estando gobernando, presidiendo la presidencia de la República, creo que se dan cuenta que efectivamente es muy distinto estar al mando, estar gobernando, a ser una oposición destructiva. Lo que tú mencionabas también es interesante porque hoy el gobierno cataloga a la oposición de una oposición destructiva y que no está abierto al diálogo. Sin embargo, ellos fueron los que jamás estuvieron abiertos al diálogo, ellos fueron los que rechazaban propuestas que iban a favor de la ciudadanía, pero las rechazaban meramente por un hecho ideológico, por ir en contra de su proyecto político. En relación a las instituciones políticas, a lo que tú hablas de la desconfianza que hoy existe en el gobierno, probablemente en Carabineros también la desconfianza no es lo que era hace bastantes años atrás. Además de la desconfianza que puede existir en nuestro Parlamento, creo que es un reflejo de lo mismo y es bastante grave. Para poder hacer política, entendiendo la política como un debate entre personas en torno a la organización de una determinada comunidad política, creo que es fundamental que tengamos estos espacios de confianza y que no se pierda este lazo entre la ciudadanía y también entre la clase política, que es fundamental para poder llevar a cabo políticas públicas que beneficien a la ciudadanía y además también para poder llevar de buena forma la política a cabo. El ministro Jackson, ministro de Desarrollo Social, hoy no tiene credibilidad para ir a cualquier población a justamente entablar conversaciones con la gente y a llevar a cabo su pega, que es ser el Ministerio del Desarrollo Social, ser ministro del Desarrollo Social, es decir,
que lo social, que la sociedad se desarrolle conforme a las ideas que pueda tener su gobierno o bien la clase política. Y hoy el ministro no tiene ese piso para poder llevar a cabo su pega, que es lo más básico. Y es por esto también que la oposición hoy pide la renuncia del ministro Jackson y de una serie de autoridades que están en el gabinete del presidente Boric. Sí, es cierto lo que decís tú, porque ya salió Fidel Espinosa, gente del sector de él, diciéndole sinvergüenza, renuncia, por medios, por Twitter. Entonces, claro, cualquier cosa que diga, automáticamente la gente, alguien le va a gritar y le va a decir, oye, devuelve la plata, porque está muy asociado a lo que fue el caso de las fundaciones, más allá de que explícitamente quizás no está la firma de él, pero huele a él, son sus conocidos, son sus amigos, el cuñado, está todo vinculado, todos los caminos conducen a Jackson, como dice el dicho. Ahora, te quería preguntar un poquito respecto a por qué habría rechazo de la población a este pacto, que no es pacto, porque un pacto se hace entre dos entes, acá solamente se le ocurrió a ellos, y lo van a recién plantear para votar. Pero ¿a qué crees tú que se deba el tema de que hay un rechazo más o menos masivo de la población? Porque puede ser que como estalló recién el caso Fundaciones, la gente dice, ahí está mi plata, entonces ahora me van a pedir más plata y van a hacer más fundaciones. Es muy lógico, pero un poquito superficial. Quizá si no hubiese habido caso Fundaciones, quizá la gente habría dicho, sí, vamos por un pacto fiscal. Y hay otra teoría, que es la que creo yo, que creo que estos últimos 3 o 4 años hemos aprendido mucho, como país me refiero, hemos aprendido mucho de política. Hoy día ya la gente sabe más de constitución. Evidentemente en 2019 no sabíamos a nivel general qué es lo que era un cambio constitucional. La gente quiso ir, atreverse, probemos, veamos. Después se dieron cuenta que era formar otro congreso, donde van a haber otros políticos que van a ser los mismos que los otros, que se empezaron a subir los sueldos, que llegaban tarde, que empezaban a hablar tonteras. Entonces la gente también se decepcionó y así también ha ido entendiendo un poco, con un poquito más de educación financiera, por llamarlo de alguna forma, que los impuestos, que nosotros lo hemos explicado hasta el cansancio, es plata que tú le sacas al mundo privado, porque claro, si tú dices se la van a sacar al vecino y no a mí, te pone contento porque se lo quitan a otro. Pero cuando tú te terminas dando cuenta que esa plata te la van a terminar sacando a ti por A, B o C motivo, y se la van a volver a pasar a los políticos, ya la gente no se motiva tanto. Y a mí me pasaba hace 4 o 5 años atrás que la gente sí estaba de acuerdo con subir impuestos. Y decía, pero ¿por qué estáis de acuerdo si mira los beneficios que te entregan, la salud, la educación, la seguridad? Es paupérrimo, paupérrimo los servicios que te entregan con la plata que tú das. Y ahí no se justifica que me sigan sacando más plata hasta que no arreglen lo que tienen que entregarme con los recursos que ya tienen. Y esa es la lógica que yo creo que prima. Y no es simplemente que haya estallado el caso Fundaciones, que ya es finalmente la guinda de la torta. Yo creo que de acá en adelante, con el nivel de discusión política que ha habido fuerte en los últimos 2 o 3 años, hace 3 o 4 años, no existía nuestro programa Bad Boys, no existía Sin Filtro, no existían todos estos influencers en el programa de ustedes. Nadie estaba levantando la voz cuando decían vamos a subir impuestos. Simplemente decíamos que sí, levantábamos la manito y se le entregaban más recursos. Hoy día al menos hay una oposición de ideas y la gente está empezando a evaluar. ¿Será que realmente necesitan más dinero? O lo que ya tienen lo están votando? Y yo creo que eso es de largo plazo, no es simplemente lo que estalló con las fundaciones, y va a impedir que los próximos gobiernos puedan seguir aumentando los impuestos, que además tiene tremendo retroceso económico. Efectivamente, mencionaste algo que es muy importante. A partir del 2019, de octubre de 2019, se marcó un hito en cuanto a la población política. Creo que los ciudadanos comenzaron a informarse, y me incluyo, a partir de 2019. Hubo efectivamente un auge en empezar a leer, en empezar a informarme respecto a qué estaba pasando, justamente por este caos político que existía en el país. Y creo que esto no se daba antes porque estábamos en un país estable, con una clase política que relativamente se comportaba bien y no daba tanto de qué hablar. Además de que estábamos en un país en crecimiento, y por esta tranquilidad aparente, la ciudadanía efectivamente no tenía la necesidad de informarse. Hoy, por el contrario, la ciudadanía necesita informarse, prender la tele y saber qué está pasando en su país.
creo que la desconfianza hacia la subida de impuestos, bien como tú lo mencionas, también viene desde antes. Creo que el saber que en el aparato estatal se malgastan los recursos es un hecho sabido desde hace muchos años y probablemente anterior al gobierno de Piñera, anterior al gobierno de Boric. Es un hecho, y es un hecho que la ciudadanía sabe y conoce. Pero a partir del hecho de las fundaciones y del caso fundaciones con el ministro Jackson y una serie de cuestiones, esto estalló y la ciudadanía yo creo que ya no quiere más. Entonces, además, como estrategia política del gobierno me parece un pésimo momento para seguir insistiendo con el pacto fiscal, justamente en un momento en el que la oposición, en el que la clase política ya está aburrida y en que la ciudadanía lo está más aún, a tal punto que incluso el oficialismo, con gente del Partido Socialista, catalogaron al gobierno como un gobierno de porquería, pero su gobierno, lamentablemente, porque lo apoyaban desde un inicio. Además de reconocer que incluso les daba vergüenza ser partícipes del gobierno, porque veían efectivamente las incongruencias entre el actuar y lo que decían, y veían la inoperancia e ineficiencia llevada a cabo por el gobierno y liderado por el presidente Boric. Existe otro hecho también, que son los sueldos por la incapacidad, que es algo nuevo que estamos viendo hoy día. Hoy día existe el asesor del asesor del asesor porque Juan no es capaz de llevar a cabo su trabajo de la forma óptima. Y eso es algo que estamos viendo en el gobierno de una forma exacerbada, donde vemos que efectivamente el ministro tiene un ayudante, una mano derecha, porque él no puede hacer su pega solo, y esta mano derecha tiene un asesor que tiene otro, y de esta forma en vez de un sueldo estamos pagando 4. Y eso la ciudadanía creo yo que no lo quiere ver más, porque no quiere malgastar sus recursos. Hay un hecho también, un dato a la causa que es bastante interesante. Chile es un país, tanto que la izquierda habla de la desigualdad y que hoy en día quienes nos lideran llegaron con ese discurso al gobierno de la desigualdad. Chile es un país más desigual después de impuestos que antes de impuestos. Es decir, la redistribución de la riqueza que hace el Estado históricamente es mala y hoy creo que lo es aún peor. El empresariado tampoco no quiere saber de este pacto fiscal. El presidente de la Confederación de Producción y Comercio dijo que él no estaba dispuesto a aceptar este pacto fiscal del gobierno, que de pacto no tiene nada, porque no es un acuerdo, pero que efectivamente sí estaban con las puertas abiertas para poder conversar y dialogar en cuanto a un acuerdo fiscal sin un alza de impuestos, porque este iba a perjudicar a las pymes, alegó el presidente de la CPC, y que además iba a afectar la creación de empleos. Pero ¿por qué podría afectar la creación de empleos? Este también es un hecho evidente porque al subirle los impuestos a las pymes, que son los que más crean empleos, estas no van a tener después para seguir contratando trabajadores y probablemente los mismos dueños van a tener que volver a atender a sus negocios como lo eran en un inicio. Lo que representa un retroceso tremendo, tanto para la ciudadanía y tanto para las autoridades políticas en materia de fomentar el empleo y de fomentar que la gente efectivamente pueda trabajar y no viva a través de los subsidios del Estado, que fue lo que vimos en la encuesta CACEN, que efectivamente provoca una disminución de la pobreza, pero a través de los subsidios del Estado. Sí. Sí, no, ese dato es súper triste porque no sé si lo viste, que era el 60 y tantos % del quintil más bajo vive con subsidio. O sea, Sí, y de hecho, en ese quintil, según la última CACEN, a esta que hicieron la anterior y esta, el ingreso autónomo, que es lo que produce, bajó. O sea, el quintil más bajo, de no haber sido por los IFE y los retiros, evidentemente que la pobreza habría subido. Entonces te das cuenta que el diagnóstico está pésimamente hecho porque vamos a salir a celebrar una cifra que tiene un filtro como de 1000. Claro, con el filtro quedamos bonitos, ahí salimos para la foto. Sacar el filtro, que evidentemente hay que sacar el filtro porque no vamos a poder entregar 80.000 millones de dólares de nuevo en retiro y en IFE, porque fue una locura. Chile fue el país número 1 del mundo en entregar subsidios en periodo de pandemia. Entonces, puede estar justificado o no, lo vamos a discutir, eso es harina de otro costal, ya se hizo. Y se hizo única vez. Claro, se hizo, se sacó la foto, la gente bajó de la pobreza, pero lo que hay detrás es que ese ingreso autónomo del quintil más bajo disminuyó bastante y creo que son cerca de 100 lucas. Es gente que evidentemente no tiene trabajos formales, o tiene muchos hijos, las mamás no pueden trabajar, están en una realidad súper compleja. Todas esas personas van a salir muy mal en la próxima foto y evidentemente en la próxima CACEN va a haber un aumento en la pobreza, a menos que hagamos un cambio radical en las políticas pero económicas que estamos tomando hoy día.
pero como bien decías tú, la última encuesta del INE dio cerca de casi 100.000 nuevos empleos en el gobierno. Si uno ve los datos del aumento del aparato estatal con la gente que se está contratando, te vas a dar cuenta que el Estado se quintuplicó en los últimos 15 años, 15 a 20 años, se quintuplicó, es 5 veces más grande. Y ahí uno tiene que hacerme un poquito de memoria al año 2005, al año 2007. ¿Usted siente que los servicios de salud, educación, subieron en 5 veces la calidad? El colegio es 5 veces más grande, 5 veces más bonito del colegio público, los bancos, en la vía pública, los paraderos son 5 veces más cómodos, la locomoción colectiva es 5 veces mejor. En todos los ámbitos uno puede evaluar. Y no, simplemente se va agrandando este aparato estatal, pero no se va traduciendo en beneficios para la población. Entonces, ¿por qué lo vamos a agrandar sexta, séptima y octava si del 1 al 5 no generó ningún gran cambio? Eso es lo que la gente tiene que evaluar. Sí, efectivamente. Existe un mal diagnóstico y posteriormente a este mal diagnóstico se le aplica también un remedio erróneo, que creo yo que fue lo que pasó un poco para el estallido social. Existió un diagnóstico probablemente acertado en cuanto a que existían injusticias, en cuanto a que habían un montón de cuestiones que mejorar, pero el remedio fue totalmente erróneo. La Constitución no era el remedio para solucionar las problemáticas que aquejaban día a día a los chilenos, más bien es un documento a largo plazo que podría regular las bases políticas y sociales del país, pero no así el día a día de los chilenos. Efectivamente, lo que tú mencionas de la encuesta es preocupante, porque si bien hoy vemos una disminución de la pobreza en el quintil más bajo por los subsidios del Estado, esto también trae consecuencias a futuro. En primer lugar, cuando el Estado ya no cuente con los recursos para poder subsidiar a esta parte de la población, vamos a efectivamente ver que esta población va a caer a pique y va a tener que tratar de salvárselas como pueda, trabajando de cualquier forma y probablemente de una forma bastante precarizada. Además de esto, viéndolo más a futuro, tenemos las pensiones. La seguridad social es un hecho que hoy en día se está debatiendo bastante en este país. Y una persona que no cotiza porque no tiene un trabajo formal y además vive de los subsidios del Estado, cotiza cero. ¿Y qué va a tener en un futuro? La PGU. Es decir, va a tener una pésima calidad de vida con los recursos que se le entregan a través de la pensión garantizada universal. El otro día, en relación al aumento del Estado, leí un estudio bastante interesante en el Mercurio de académicos de la Universidad Católica que mencionaban efectivamente que el aumento del Estado durante los últimos 15 años en nuestro país significaba una mayor burocracia y por tanto una menor efectividad en cuanto a las políticas públicas y los servicios del Estado. Entonces, por último, como tú lo decías, si nos van a cobrar más impuestos, si le van a cobrar más impuestos a las pymes, a los súper ricos, que estos se utilicen de buena manera, efectivamente, podría pasarse como pasa en grandes países subsidiarios con Estado social de derecho en Europa. Pero acá lo que hemos visto y lo que la evidencia nos demuestra es que nos van a cobrar más impuestos, se van a contratar más funcionarios y esto va a ir un desmedro de los servicios. No vamos a pagar más impuestos para tener un mejor servicio, incluso según este estudio podría ser al contrario. Podríamos pagar más impuestos para posteriormente recibir un peor servicio. Y creo que es bastante importante porque la ciudadanía ya se dio cuenta de esto. Creo que en Chile existe una ciudadanía bastante inteligente al momento de votar, bastante moderada, y creo que hoy ya tomó de la mano al gobierno en cuanto a saber qué sí y qué no. Y creo que en cuanto a proyectos de materia fiscal, en cuanto a aumento de impuestos, la ciudadanía, que es a quien posteriormente representan los legisladores en el Congreso, es una decisión, es un rotundo no al supuesto pacto fiscal que pretende llevar a cabo el gobierno. Lo que pasa es que, mira, yo entiendo a veces que la gente pueda, porque según quien esté viendo lo que estamos conversando ahora, podría tener una opinión distinta. ¿A qué me refiero? El otro día hice una pregunta por redes sociales, media capciosa, pero tiene un sentido, donde le dije, si usted pudiera renunciar a pagar impuestos y por ende a recibir cualquier tipo de beneficio del Estado, cualquier tipo, o sea, usted ya no tiene ningún vínculo con el Estado, pero no paga ningún impuesto más, ¿usted qué haría? Y hasta me aburrí de leer respuestas, porque evidentemente llegaron, no sé, 500 comentarios. No creo haber visto uno que dijera, sí quiero pagar impuestos. Prácticamente todos eran no. Ok, no recibo nada, no pago nada. Y ese es como el pacto que quería la gente. Y claro, evidentemente que hay un sector de la población, hablemos de, no sé, 5 millones de personas, porque dejemos afuera a los que están con ingresos mucho más altos, las familias más acomodadas, porque en realidad
entre pagar un poquito más, un poquito menos, a ellos no se les desestabiliza nada. Simplemente es mejor pagar menos, pero su calidad de vida no va a cambiar. Pero hay 5, 6 millones que es la gran, o más, 8, 9 millones que es la gran clase media chilena, que efectivamente cuando tú les cobras un poquito más, les jode el fin de semana, les joden las vacaciones, les jodes cambiar el auto, porque era poquito lo que les faltaba, está en el límite. Y esa gente hoy día siente que está pagando y no recibe nada. Por el contrario, hay otro segmento que son los quintiles más bajos, que están teniendo salud, evidentemente no pagan en salud, no pagan en la universidad, están recibiendo beneficios, están inscritos en la ficha, pagan menos el agua, la luz. Claro, hay 3, 4 millones de personas que están recibiendo beneficios del Estado y pagan menos impuestos. Te fijas que como que no es la palabra justicia la que está detrás, porque el otro que paga mucho no recibe nada, el que paga poco recibe mucho, y eso es lo que tiene a la sociedad en fricción, porque si yo estoy en el quintil más bajo, suban los impuestos, porque así recibo más cositas yo, y evidentemente hay gente que está en zona de vulnerabilidad, si uno también lo entiende. El Estado no puede abandonar por completo a los ciudadanos, tiene que tener cierto tipo de política, pero el problema es que la cuenta la está pagando un grupo que no recibe nada. Y cuando tú vas a los estados de bienestar, a los países que supuestamente son la figura que queremos seguir, la gente sí utiliza los servicios públicos, sí utiliza la salud pública, sí utiliza el colegio público, pero acá no, un papá que sube un poquito de sueldo, que sube un poquito su ingreso, lo primero que hace es sacar a sus niños de los colegios públicos. Lo primero que hace, porque dice aquí lo voy a terminar dañando más que beneficiando. Y si tiene un poquito más de plata, va a pagar la ISAPRE para poder tener un mejor servicio de salud. Entonces tú arrancas del servicio estatal y ahí está la estafa. Ahí está la estafa, porque si nos comparamos con otros países a nivel internacional, se vive más o menos lo mismo. Hay un grupo que está subsidiado y otro grupo que paga mucho impuesto, pero tú utilizas algo. Aquí en Chile no. Básicamente tú escapas completamente. No puedes tomar micro porque la micro no pasa, no llega, el transporte público es malo. La gente reclama en Santiago, pero en regiones es paupérrimo. Paupérrimo el servicio. O sea, el servicio del Transantiago, el Red, es 10 veces mejor que cualquier servicio que hay en regiones. Pero no se invisibiliza, porque el servicio público de regiones a nadie le importa, no salen los medios, pero ahí está el chofer, la micro llena, la gente parada, la micro chica, sin control, no utilizan cinturón de seguridad, no tiene tarjeta, las micros son antiguas, la frecuencia es horrible. Entonces, claro, ahí está la estafa que al menos veo yo, un gran grupo de chilenos pagando mucho y recibiendo nada. Efectivamente, mira, antes de tocar el tema profundo me gustaría hacer un alto, porque dijiste algo que me representa mucho y que creo que representa a muchas personas que venimos de regiones a la región metropolitana. Yo soy originario de la Araucanía, criado toda mi vida en la Araucanía, y hoy por temas de estudio estoy hace 6, 7 meses en Santiago, en la universidad. Cuando tengo que usar el transporte público, cuando tuve que comenzar a usar el transporte público acá en Santiago para poder ir a la universidad todos los días, un viaje de 1 hora, quedé realmente maravillado por la eficiencia del Transantiago, por la frecuencia de las micros, por el precio que tiene moverse por 800 pesos para la gente que no es estudiante, o 230 para los estudiantes, moverse en 3 micros, porque un metro y después por un periodo de 2 horas puedes acceder a micros de forma gratuita hasta 2 metros. Recorres todo. En cambio, en mi región lo que pasa es que la gente se mueve de los pueblos aledaños a Temuco, que es la capital, en micro, y el recorrido en micro cuesta 1.500, 2.000 pesos. O sea, estas micros que cruzan desde probablemente sectores rurales a la ciudad. Entonces eso es completamente incomparable y efectivamente, como tú lo mencionas, las regiones se invisibilizan en ese sentido. No existe realmente un proyecto de mejora para la movilidad en las regiones por parte del Estado y creo que eso está invisibilizado y no es ni siquiera tema de discusión. Por ende, creo que deberíamos de a poco poner este tema en la palestra para que se comience a discutir en pos de la gente de las regiones. Sí, y fíjate que paradójicamente partió por los 30 pesos. Siento, sí. El estallido social no solamente fue una especie de golpe de Estado, digámoslo como es, trataron de desestabilizar al gobierno de Piñera, pero no solamente tiene ese pecado de origen que fue además violento, poco democrático, con todo lo que significó, además fue centralista,
además fue centralista de un alza de un precio ínfimo para la región metropolitana respecto acá en regiones, acá en Viña del Mar, Valparaíso, la gente vive en los cerros y no hay una frecuencia amplia de micros hacia los cerros, es bajísima y las que pasan van las señoras colgando. Te invito a que vaya a Viña, Valparaíso, hoy, no estoy hablando de los años 80, los años 90, anda hoy día a las 6, 7 de la tarde, mira, no todo el mundo lo sabe esto, pero en la plaza de Viña del Mar, que es el centro, pasan los colectivos a Forestal, que es uno de los cerros más grandes de Viña. Tú pasas 6, 7 de la tarde y hay una fila de media cuadra o una cuadra en la hora pico. Y uno dice, mira, va a pasar un colectivo, se van a subir 4. Va a pasar otro, se van a subir 4. Esa fila, tú pudiste estar una hora y media después de que saliste del trabajo, porque los colectivos son la única fuente de subida, porque la micro pasa cada 20 minutos y pasa repleta. Entonces, y además el colectivo vale 1.000 pesos, o sea, muy por sobre lo que cobra el Transantiago. Entonces, es para matarse la risa que el gran estallido social fue por un alza de 30 pesos, cuando en Santiago recorre 100 kilómetros, si quiere recorrer de la línea 1 a la línea 5 en su máximo extremo, o sea, distancia gigante. Claro, acá por 1.000 pesos subir por 10 minutos, se demora 10 minutos, son 5 kilómetros. Entonces, el centralismo detrás de este falso estallido social, además, es grotesco. Pero como nadie lo conversa, en los medios de comunicación están todos en Santiago, los periodistas son todos de Santiago, esto parecía que estuviéramos hablando de una cuestión que nadie entiende, pero claro, ahora que tú me dices que tú eres de región, yo soy de región, la mayoría de los chilenos somos de regiones, no acordemos que somos casi 20 millones y en Santiago viven 7, 8. O sea, la mayoría de los chilenos viven en regiones y nadie pesca este tema. No, y un hecho a la causa que a mí me marcó mucho, que probablemente nadie se acuerda, pero me marcó porque yo efectivamente noté el peso que esto podía tener porque usaba el transporte público en la Araucanía. El presidente anunció que en campaña, el presidente Boric dijo que ante la subida de las bencinas y ante el impuesto que él quería aumentar a las bencinas, iba a subsidiar a quienes trabajaban con el auto, es decir, colectiveros, micreros, incluso creo que habló de subsidiar a la gente que trabajaba con las aplicaciones de reparto, con las aplicaciones, quienes usaban su vehículo para poder trabajar. Sin embargo, este subsidio nunca llegó y el pasaje, al menos en Temuco, pasó de costar 600, al mes 700, 800, y hoy en día el pasaje está en 1.000, porque como tú bien decías, un recorrido de 1,5 kilómetros y un recorrido de 15, 20 minutos, cuando la realidad en Santiago es completamente distinta y tú puedes recorrer Santiago completo por 800 pesos. Ahora, volviendo un poco a lo anterior y a este roce y fricción que existe entre ricos, clase media y pobres, creo que nuevamente vemos que la clase media está en cierta forma abandonada, porque es que no hoy sostiene al país en cuanto a fuerza de producción, en cuanto a capital, y vemos que la clase media no puede recibir los servicios del Estado, no recibe muchos de los servicios del Estado, pero tampoco le alcanza para acudir donde acuden los ricos al servicio privado. Hay un gran sector de la clase media que justamente, como su nombre lo menciona, está en medio de este limbo, y justamente por eso no puede acceder ni aquí ni allá. Y es hoy esta clase media que quiere un poco, que le saque la mano del bolsillo, que quiere un freno un poco en los impuestos. Y es por el otro lado, como tú lo decías, la clase que recibe los subsidios del Estado, porque por más buenos o malos que sean, los recibe y vive de ellos. Y lamentablemente, probablemente está mal acostumbrada a recibir malos servicios, pero como no conocen y no tienen la posibilidad de acceder a un servicio mejor, se quedan con el servicio que les entrega el Estado y felices. Ahora bien, durante los últimos años nos ha gustado mucho compararnos con la OCDE, porque efectivamente formamos parte de ella, y los servicios que entrega Chile, hay que reconocerlo a nivel latinoamericano, a nivel regional, son espectaculares en comparación a países como Perú, en comparación con países como Argentina, Venezuela, Colombia, pero efectivamente el nivel de desarrollo que está hoy Chile, o que estaba hace un par de años, es incomparable el servicio que entrega el Estado en relación a los impuestos que cobra, con un impuesto un poco más alto, pero un servicio de una calidad ontológicamente distinta, como pasa en los países con un Estado social de derecho en Europa, países que efectivamente gestionan bien sus impuestos y más allá de la deuda que pueden tener, entregan a su ciudadanía y entregan al pueblo que dicen representar un servicio de calidad más allá de si eres rico, si eres pobre o si eres de la clase media, y estas tres clases sociales pueden acceder al mismo servicio público.
Efectivamente, el rico si quiere pagar un colegio privado en Cambridge puede hacerlo, pero tienen un servicio para la clase media y para la gente pobre Sí. que no dista tanto como dista acá un colegio privado o un colegio público. Creo que eso es a lo que tenemos que apelar. Probablemente hoy en día con los recursos que tenemos en el Estado, una reordenación en cuanto a materia presupuestaria y una mejor gestión de los recursos para poder entregarle a la gente una mejor calidad de vida, porque no hay que olvidarse que esto se trata de la gente. Yo creo, Giancarlo, que tú y yo hoy día estamos acá en pos de la gente, en pos de que la ciudadanía pueda escucharnos, pueda informarse y además de poner ciertos temas en la palestra para que sean discutidos y poder ir en favor de la ciudadanía. Yo creo que eso es a lo que la clase política tiene que apuntar hoy en día y creo que las diferencias que existen entre la oposición y el oficialismo son más que válidas por parte de la oposición, porque más que destruir el proyecto político del oficialismo, buscan que este proyecto político no se lleve a cabo porque es malo, es un proyecto que no va a beneficiar a la ciudadanía. Creo que ahí reside un poco la discusión en cuanto a lo que estábamos hablando anteriormente del pacto fiscal, de sus fundaciones y de la desconfianza de la ciudadanía hacia la política. Sí, y es malo porque no es porque lo digamos, simplemente porque no funciona y la evidencia demuestra que Chile junto a Haití son los únicos dos países de Latinoamérica que no van a crecer. Y todos los países tuvieron pandemia, todos los países tuvieron la guerra de Rusia como efecto colateral, todos los países han tenido los mismos problemas internacionales, etcétera. Pero no todos los países no están creciendo. Entonces ahí evidentemente que cuando tú generas incertidumbre, hablas contra el capital, no sé, como lo hizo el presidente, que fue a buscar inversionistas y habló contra el capitalismo, una contradicción en sí misma, porque yo te puedo respetar que tú no quieras el capitalismo, pero bueno, no salga a buscar inversionistas entonces, porque o hace una o hace la otra. O no desde los 30 años en el extranjero y los critiques Claro. dentro del país queriendo meterlos adentro de una tumba. Claro, es que ahí te das cuenta que no tienen ningún tipo de pudor frente a decir contradicciones una y otra vez, dices una y otra vez, y mañana hablamos de otra cosa y la gente se olvidará. Pero por eso te decía yo que hoy día hay una especie de cultura un poquito más elevada, no como la que nos gustaría. A mí me encantaría que hubiera educación financiera escolar, para evitar justamente que después cuando tú tengas que votar a los 20 años llegue un político y te diga vamos a hacer esto gratis, esto otro gratis, si no hay nada gratis. Eso partiendo por lo primero que me tiene que decir una persona, esto no es gratis. Simplemente no lo estoy pagando yo, lo está pagando otro. Ese otro lo pago directamente, que también es algo que nos engaña. O no lo pago directamente. Y cuando le suben, y esta cuestión también la hemos repetido hasta el cansancio, y me parece que está haciendo sentido, la gente tiene que darse cuenta como los que no son emprendedores, nunca han emprendido, muchos de ellos están en el Congreso, lo primero que hace un emprendedor es ver sus costos. Si yo voy a vender esta botella, que aprovecho después de nombrarla porque es parte del auspicio, cuando yo veo la botella, digo, ¿cuánto me va a salir la botella? ¿Cómo la transporto? ¿Cómo la tapita, la etiqueta? Junto todos los costos. Si el impuesto sube, ese impuesto yo lo subo a los costos, y por ende el precio que le voy a cobrar a los consumidores sube. La gente tuvo una tremenda lección cuando me recuerdo, hace 3, 4 años atrás, celebraron el impuesto a Netflix, a Spotify, y la gente por redes sociales, que bien, que le cobran a esta grande empresa. Dicho y hecho, al otro día de 3.000 subieron a 4.990. Te traspasaron el impuesto. Entonces la gente cuando escuche, y para mí esto sería un triunfo, cuando escuche que le van a subir el impuesto, entre comillas, a los súper ricos, a las grandes empresas, a los empresarios, tiene que tener claro que ese impuesto, eso se lo van a trasladar al último de la cadena. Y si tú eres un proveedor grande, tú traspasas tus precios al proveedor, el proveedor al más chico, al minorista, al consumidor final. Y eso va produciendo finalmente una escalada de inflación, porque vamos subiendo los precios de los productos. Además, agrégale lo de la gasolina, que son temas internacionales también, no dependen directamente de nosotros. Y esa escalada de alza de precios termina en que la gente termina pagando mucho más por sus productos. Entonces, ¿quién gana? ¿A quién le cobran ese impuesto? Sí, se lo cobran a la gran empresa, pero ¿quién lo paga? Lo paga el personaje clase media y el del quintil más bajo. Y allí uno empieza a medirse, porque si no, si esto no tuviera ningún costo,
Bueno, subámosle el impuesto al 50%, al 70%, al 90%. ¿Por qué no lo hacen? Si mientras más cobráis, más recaudáis y más beneficios podríamos entregar. Porque termináis matando los incentivos. Po. Entonces, ahí la gente tiene que evaluar, y cuando el populista te diga eso, tiene que pararlo. O tiene que evaluarlo mal en una encuesta. Pero aquí parece que el que habla de cosas más gratis sube en las encuestas. No, efectivamente, y a mí lo que me preocupa hoy día del gobierno es que creo que no están viendo o no están queriendo ver, o bien quieren que así sea, que los precios de los impuestos se traspasan posteriormente a la gente que compra, que esto va desde el más rico hasta la persona más pobre de nuestro país, que efectivamente cobra y paga impuestos por productos de la canasta básica. El impuesto se traspasa, en cambio, si quitamos impuestos, por ejemplo, a un sector de la población en la canasta básica, este impuesto hace que el producto, quitarle el impuesto hace que el producto sea más barato para la persona que tiene menos medios para poder acceder a la canasta básica, y es otra forma de ayudar al que está más desfavorecido. En relación a otra cosa que mencionaste al principio, los incentivos. Los incentivos creo que son fundamentales, y hace poco el presidente estuvo en Europa tratando de atraer inversión extranjera a nuestro país, porque hoy gobernando sabe que efectivamente la inversión extranjera es fundamental en todo ámbito de la población y es fundamental en todo ámbito de la economía, incluso traspasa a la esfera política. Y me parece que para poder lograr esta inversión, el gobierno primero tiene que garantizar condiciones de seguridad, tiene que garantizar condiciones de seguridad óptimas para que en primer lugar la ciudadanía pueda llevar a cabo su proyecto de vida de la forma que ellos estimen convenientes. Y en segundo lugar, para que el empresariado también pueda traer maquinaria o traer distintas cuestiones para, como capital de trabajo, y tener certeza que va a instalar una maquinaria en la Araucanía y que al día siguiente esta no va a amanecer quemada y convertida completamente en cenizas. Entonces creo que acá también hay que encargarle esa pega al gobierno, y es que efectivamente se preocupen más del discurso, se preocupen no tanto del discurso, sino más que de los hechos concretos y de materializar este discurso en cuanto a, por ejemplo, materia de seguridad, porque posteriormente a futuro trae consecuencias positivas para la población, como lo son, por ejemplo, la inversión o poder, algo tan simple como desarrollarse sin miedo o poder salir a la calle a las 7 o 8 de la tarde sin el miedo de que nos van a asaltar, secuestrar o quién sabe qué. Sí, ¿no? Si el tema de la seguridad es clave, nosotros siempre repetimos de qué sirve que la pensión suba a 1 millón de pesos y mañana le disparan a tu hijo, mañana le disparan a tu papá. ¿En qué te va a alegrar que subió la pensión si ya te destruyeron la familia? Y eso ya no es algo tan alejado que te suceda, no es un accidente, no es un caso 1 en 1 millón, es cosa de ver los diarios y las noticias, y a alguien le está tocando todos los días, a alguien le están disparando, a alguien lo están secuestrando, a alguien le están haciendo un portonazo, y al final son fríos números. Cuando te ven, analizan cuántos son los portonazos, 5.000, y sale algún ministro de justicia diciendo, o de seguridad, bajamos a 4.800, mejoramos. ¿Tú sabes cómo queda la gente después de un portonazo? Esa gente ya no, mira, primero queda una semana sin dormir. Segundo, no puede salir sola a la calle, queda traumada porque piensa que todos son portonazos. Hay gente que no ha podido ocupar el auto meses, hay otros que no han vuelto a ocupar nunca más el auto. O sea, significa que tú ya no tienes autonomía propia, significa que algunos tienen que ir al psicólogo, tienen que hacer un tratamiento, andan con miedo. Esa gente ya no vuelve a la calidad de vida porque tuviste una pistola en la cara, porque viste a 3 tipos que te querían matar. Hay unos videos donde iba la mamá con el hijo chico al lado, el niño de 5 o 6 años que ha traumado para siempre. Entonces, no es que bajamos de 5.000 a 3.000 los portonazos y vamos a celebrar. Que nadie se ha preguntado en qué quedan esas familias, esas 2.000, 3.000 personas al año, donde sea, en región, el terrorismo en la Araucanía. Sí, es muy grave, y por eso es que tenemos una salida de chilenos al extranjero. No sé si te has topado, yo tengo muchos conocidos, amigos, familiares. Me voy a Canadá, voy a probar suerte a Estados Unidos, me voy a Australia. Empiezan a emigrar, y empieza a migrar gente preparada, con estudios, emprendedora, y dicen, ¿sabes qué? Ya no sé si vale tanto la pena estar en Chile, y empezáis a perder los buenos elementos del país, y te empezáis a quedar con los malos elementos del país. Entonces, raya para la suma eso, una muy mala figura que está viendo Chile, y mientras no se controle la
la seguridad que en Europa está, pero a años luz. Realmente la distancia que hay, la gente está a las 11 de la noche caminando tranquila, los pubs abiertos, tomando café, dejan las carteras encima, las señoras andan con sus collares, joyas, nadie anda preocupado que te vayan a robar. Acá estamos acostumbrados a eso simplemente. Acá esa calidad de vida se perdió. Ya en regiones 6, 7 de la tarde se oscurece y no queda nadie. El comercio 5 y media, 6 está cerrando. Cuando muchas veces estábamos hablando que 8 o 9 de la noche la gente pudiera tomarse algo, un martes, un miércoles después del trabajo, ese mercado ya se eliminó, la vida nocturna en Valparaíso se aniquiló, hay zonas donde habían 10, 15 discotecas, restaurantes, no hay ni uno, se acabó eso, todo ese mercado de garzones no está, y fue frente a nuestros ojos que hemos ido perdiendo cosas que Chile tuvo por muchos años, y como esto es como la ranita, esta agüita que se empieza a calentar y uno no se da cuenta hasta que nota la diferencia, no nos dimos cuenta cómo ha ido Chile perdiendo su calidad de país. Y si no levantamos la voz, usted, nosotros y tantas otras personas, la gente no abre los ojos, lamentablemente. No, efectivamente, nos hemos mal acostumbrado a estar en la casa a las 6 de la tarde y no salir más tarde por miedo a que nos asalten. O nos hemos acostumbrado a instalar portones más rápidos en los edificios para que no nos hagan un portonazo. Y distintas cuestiones a las que, como tú mencionabas, están a años luz de un país en desarrollo y de un país con buenas condiciones para que la gente pueda desarrollarse de forma libre. Es eso, es la libertad de poder salir a la calle sin miedo de que me maten, sin miedo de que me asalten o miedo de que me secuestren. Como tú bien mencionabas, durante los últimos años nos hemos un poco latinoamericanizado en cuanto a exportación de delitos que no veíamos en nuestro país. Sea sicariato, por ejemplo, es un delito que ha crecido mucho, o delitos también relacionados con el narcotráfico y las peleas entre distintas bandas de narcotráfico. También son cuestiones que hoy en día vemos muy recurrentes en nuestro país. Acá en Santiago veo a cada rato, pillan a persona atada de manos en la Alameda muerta, pillan a persona en la estación central atada de manos, pillan la cabeza de X en un basurero. Esas son cuestiones a las que no nos tenemos que acostumbrar y tenemos que exigir más que nada por la calidad de vida de todos los chilenos, que sean política pública y que sean política pública urgente. O sea, la seguridad traspasa a todo espectro de la sociedad. Ya, como tú mencionaste, la gente se está yendo, hay mucha gente preparada, mucha gente capaz, que está yendo a probar suerte a distintos países. Y de esta forma, ¿qué hacemos? ¿Qué perdemos como país? Mucha gente puede decir ya que se vayan, efectivamente tienen los medios, no me importa que se vayan, pero estamos perdiendo capital humano y eso es realmente grave. No podemos seguir creciendo si no tenemos un capital humano fuerte y preparado para poder enfrentar los desafíos que vienen. Por otro lado, también para la gente más pobre es fundamental, hay gente que viaja, lo he visto acá en Santiago porque la diferencia es mucho más marcada en cuanto a la diferencia entre las Condes, por ejemplo, y la Pintana. Hay gente que viaja 2 horas a la casa y viaja las 2 horas aterradas por miedo de que cuando se baje de la micro en la Pintana no pueda llegar a la casa porque tiene que caminar 100 metros. O sea, son cuestiones a las que nos hemos mal acostumbrado y como dije anteriormente, tenemos que luchar como ciudadanía porque el gobierno y porque los agentes del Estado nos entreguen la capacidad necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Es un deber además constitucional del Estado. O sea, no estamos exigiendo algo de más allá. Estamos exigiendo uno de los pilares fundantes constitucionales del Estado, que es el proveer las condiciones óptimas de seguridad para que las personas puedan desarrollar de forma libre su proyecto de vida de la forma que estimen conveniente. Y eso es a lo que tenemos que apelar. Y logrando una seguridad en nuestro territorio, vamos a mejorar considerablemente. Por eso creo que esto hoy tiene que ser una política urgente, tanto en los legisladores como una política urgente del gobierno. El gobierno se ha preocupado más del discurso, y yo creo que los dos lo hemos visto bastante, que de efectivamente materializar esto en acciones. Si bien cambiaron el discurso, porque en un momento eran contrarios incluso a fuerzas policíacas, eran contrarios a un montón de cuestiones que eran fundamentales para la ciudadanía, hoy vemos que cambiaron el discurso, pero no lo traducen a la realidad. Y yo creo que eso es lo que la ciudadanía espera y también es fundamental para volver a confiar en nuestras autoridades de gobierno, en nuestras autoridades políticas, y de esta forma poder llegar a acuerdos con el poder político. No, totalmente. Así que yo creo que queda ahí tarea pendiente para la gente informarse más, educarse más, leer más
Hay mucha gente con la que he conversado ahora me dice, oye, yo era dueña de casa, y yo digo, oye, mira, una señora posteando. Yo era dueña de casa y no puedo seguir que el país se vaya al carajo. Tengo que opinar, tengo que ponerme a discutir, esto hay que llevarlo al asado con los amigos, los familiares, porque de lo contrario se están llevando el país para la casa, ya no es lo que era antes y yo creo que todavía podemos volver. Hay alguna oportunidad con el triunfo del rechazo. Sí, Se demostró que hay una fuerza ahí que no es partidista, sino que es del sentido común, es moderada. que agrupa una gran mayoría de chilenos, y yo creo que después se vio reflejada en la otra elección y se tiene que ver reflejada en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, para que después nadie quiera levantar la idea más extremas de izquierda, que sabemos que no funcionan, no es porque no nos gusten, simplemente no funcionan y llevan al país al descalabro, como ya lo hemos visto. Te quiero agradecer, Fernando, por tu tiempo. Se nos pasó volando el tiempo. Da un gusto también que ya haya muchos más jóvenes que estén con opinión. Acuérdate que venimos de la generación de los 90, el Chino Río, que decía no estoy ni ahí a cualquier pregunta política. Ahora el Chino Río se mete, pero ahora el Chino Río tiene 50 años. Pero cuando el Chino Río tenía 17, 20, 21, decía no estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Entonces mucha juventud por muchos años dijo no estoy ni ahí, no estoy ni ahí, mientras los otros seguían trabajando, haciendo marchas de los pingüinos, ideologizando a las nuevas generaciones. Así que hay que despertar a mucha gente para que después no termine votando por personajes que nos van llevando abajo. Te quiero recomendar, Fernando, esta agua que está con nosotros, que está hace 2 años ya con nosotros, Vidal Calín. Esta es la misma agua de sin filtro, agua mineral, un lujo de agua, agua premium. Esta es la versión de 500 cc, pero tienen también entrega en oficina y todo el formato de agua mineral ahí directamente desde la zona central de la quinta región, un emprendimiento local. Así que está con nosotros Vidal Calín para que las prefiera y las busque. Fernando, te quiero dar las gracias. A ver si nos conectamos en algunos meses más y vamos poniéndonos al día un poquito con la actividad, y sigan adelante también con el programa que están haciendo ahí con los jóvenes politiqueros. Muchas gracias, Giancarlo, por la invitación. Yo feliz de poder estar en esta instancia y además motivar a otros jóvenes, que es nuestra pega hoy día, es la pega que también estamos haciendo a través de redes sociales con los jóvenes politiqueros, que es llamar a esta juventud a tomarse la agenda y a también a tener voz, saber que pueden opinar y que esta opinión es válida, y además que es muy escuchada, porque es raro ver a jóvenes hablando de política con conocimiento. Así que eso, incentivar y hacer un llamado a todos los jóvenes que nos puedan estar viendo o escuchando, a efectivamente leer, a instruirse. YouTube hoy en día es una herramienta bastante didáctica donde pueden, quizás si no les gusta leer, informarse mediante distintos tipos de videos y de esta forma tener una opinión y un pensamiento crítico, que es fundamental. Agradecerte nuevamente, Giancarlo, muchas gracias y feliz de poder haber estado en esta instancia. Muchas gracias, cuídate, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana aquí, Marketing en Fácil, o un emprendedor o una opinión de política, economía. Vamos conversando semana a semana. Hace 6 años ya estamos aquí con Marketing en Fácil en la Viña FM 107.7. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima. Chao, chao.